Ya, entonces a modo de repaso, habíamos visto las probabilidades condicionales, ¿no? Habíamos visto que la condicional básicamente se basa en que podemos calcular la probabilidad de algún suceso conociendo de antemano la ocurrencia de otro suceso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la probabilidad de A dado que ha ocurrido B, ¿no? Eso va a ser igual a la probabilidad de A intersección B dividido entre B, ¿no? A modo de repaso. De esto lo importante que había que ver era esto también, ¿no? Que es la independencia estadística, que Sí, esto es para ver si dos variables son independientes. Eso quiere decir que la ocurrencia de una variable no va a afectar a otra, ¿no? Entonces, si se cumple con esta condición, ¿no? De que la probabilidad de la intersección es igual al producto de ambas probabilidades por separado, son independientes. O también puede ser con la condicional, ¿no? Si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A, esto quiere decir que básicamente es la probabilidad de A, sabiendo que ha ocurrido B, va a ser igual a la probabilidad de A. Es decir, este efecto de B no está teniendo ningún efecto en A, por eso nos da lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto eso, ¿no? Para ver la independencia, que lo van a ver más sobre todo en otras, sobre todo cuando veamos variables, o sea, variables aleatorias, en este caso bivariantes, es decir, con dos variables, entonces se va a ver esta parte. Luego habíamos visto el teorema de Bayes, que el teorema de Bayes es un tipo de probabilidad condicional, ¿ya? Solo que en el teorema de Bayes ya de forma general podemos decir que hay E sub k eventos, ¿no? Lo importante era que son mutuamente excluyentes, quiere decir que si ocurre el evento E sub 1, digamos, ya sabemos de antemano que no va a ocurrir ni E sub 2, ni E sub 3, ni hasta sucesivamente E sub k, ¿no? Eso quiere decir que son excluyentes. Luego van a ser colectivamente exhaustivos, eso quiere decir que la sumatoria de todas estas probabilidades nos va a dar igual a la unidad, ¿no? A eso se sí, refería sí, sí. con colectivamente exhaustivos. Por teorema de Bayes, entonces, veíamos que es de esta forma. Si quieres verle una comparación con la condicional, esto se puede decir que es, por así decirlo, la intersección, en este caso, de que está ocurriendo el evento A, bueno, el evento E sub I primero, ¿no? Que en la fórmula del licenciado estaba de forma inversa, ¿no? Esto estaba primero y esto estaba segundo. Esto puede decir que sea de la probabilidad del evento E sub I, y esta va a ser la probabilidad de que ocurra el otro evento, dado que ha ocurrido E sub I, es decir, la intersección, si lo quieres ver una comparación de ambos. Esto lo puedes interpretar como su intersección. Y esta es la probabilidad total, ¿no? Del evento A, que aún no sabemos cuál es, ¿no? Pero lo veíamos generalmente con este diagrama de árbol, ¿no? Los E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub K generalmente van a estar aquí en los orígenes, ¿no? Y el evento que le hemos llamado A en este caso van a estar acá. Van a ser los eventos, nos centramos en el, por así decirlo, en el destino, ¿no? En los que están en este lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les decía aquí, ¿no? Aquí hemos dicho que es como la intersección, ¿no? Entonces, por así decirlo, sería como ver, digamos que nos queremos centrar, nos pide cuál es la probabilidad de conociendo C, o sea, puede ser uno de estos dos, que provenga de sub 1, digamos, ¿no? Entonces ya vemos que la intersección es esta, ¿no? Porque es la que nos interesa, ¿no? Y la probabilidad total del evento A, que ya hemos visto que, digamos, nos centramos cuál es la probabilidad de C, ¿no? Que está un poco más claro lo que lo vimos en la anterior. Eh, entonces, la probabilidad de C va a ser simplemente todos los caminos que nos lleven desde este destino hasta este origen, ¿no? Que aquí tuve un pequeño error, que es, recuerden que esto no es C, sino es, vamos a insertarlo. Recuerden que esto no es C, esto es simplemente C, dado que ha ocurrido es sub 1, ¿no? No nos confundamos. A eso se refiere esta parte, ¿no? Es decir, lo que nos decía acá, ¿no? Esta parte. Entonces, si nos centramos en encontrar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una persona que es N provenga o que haya comprado un automóvil, ¿no? Entonces, estamos viendo que es la probabilidad de una persona, o sea, nos vamos a centrar en esto, ¿no? Este va a ser nuestro principal, entonces esto va a ser la probabilidad producto. Solamente multiplicamos ambos, ¿no? Que es lo que hemos hecho por esta parte. Solamente lo hemos multiplicado y la probabilidad total son todos los caminos que nos van a llevar a C, ¿no?
esto de igual forma, esto va a ser, vamos a insertarlo. No recuerden que esto es C dado que ha ocurrido E sub 2, ¿no? Para verlo en una comparación con la fórmula, para que nos perdamos mucho, ¿no? Entonces, todos los caminos que nos lleven a C, ¿no? Entonces, hay dos caminos. Primero es este y luego está este, ¿no? Entonces, vemos que va a ser esto más esto. Por eso se llama probabilidad total, porque recuerden que para hallar totalidades, por lo general hay que sumar, ¿no? Entonces, vamos a sumar todos los caminos que nos lleven desde este origen hasta este destino, ¿no? Y en general así básicamente consiste esta parte, ¿no? ¿No? Bueno, otra forma también que había que describir esto era como sumatoria, ¿no? Sumatoria de E sub 2 por esto, ¿no? Por cada uno de estos, ¿no? E sub I, ¿no? Sumatoria de E sub I, ¿no? Que por lo general el licenciado lo escribe de forma inversa, pero es básicamente lo mismo. E sub I por la probabilidad de A dado E sub I, ¿no? Si se dan cuenta cuando, sí, a ver, vamos a poder, lo podemos escribir de esa forma, si no. A ver, tenemos que esto va a ser una fracción, ¿no? A ver si me deja. Sí, ya. Ahora sí, aquí teníamos una sumatoria, ¿no? Tenemos una sumatoria. Si quieren, vamos a... Para que no nos... Para que se parezca a lo que hemos puesto en principio, ¿no? Ya. Si quieren esto podemos separar. En todo caso, Auxi, ¿el producto total es todo un tema? Sí, se ve como un tema, pero en sí lo ven solamente para poder aplicar teorema de Bayes, porque aquí les decía, ¿no? En el teorema de Bayes está la probabilidad producto y la probabilidad total. La probabilidad producto básicamente es lo que está aquí arriba y la probabilidad total es lo que va a estar en el denominador. Pero sí, también lo ven como un tema aparte. Ahora sí, les decía, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos este evento, entonces esto va a ser sumatoria de I, ¿no? Y vemos que esto empieza en el evento 1, digamos, ¿no? Porque es evento 1, evento 2, evento 3, así sucesivamente, hasta el evento K, ¿no? El evento K, y eso va a ser de la probabilidad, primero, si quieren lo vemos como lo ve el licenciado, que va a ser el evento E sub I, ¿no? E sub I multiplicado por la probabilidad del evento, en este caso ya sería, perdón, primero nos faltaba del evento A, dado que ha ocurrido E sub I, ¿no? E sub I. No, entonces aquí, bueno, la parte de arriba es la misma, ¿no? Entonces, bueno, si quieren lo anotamos de forma general. Esto va a ser la probabilidad del evento E sub I, ¿no? El evento E sub I por la probabilidad del evento, en este caso A, dado que ha ocurrido el evento E sub I, ¿no? Ahora sí. Entonces aquí podemos ver, la parte de arriba está tan clara, ¿no? Simplemente nos centramos en el caso que nos pedía. En este caso ni siquiera es necesario poner E sub I, porque ya sabemos que nos centramos en esto, ¿no? En E sub 2 dado A. Entonces, directamente va a ser E sub 2, ¿no? Ahora sí. La parte de abajo en sí se refiere a que hay que hacer una sumatoria cuando I va a ir variando, ¿no? Puede ser el evento E sub 1, E sub 2, E sub 3, así sucesivamente, hasta el evento E sub K, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, lo único que va a variar es E sub I. Dado A, está claro, ¿no? Entonces, por eso es por lo que les decía que en palabras simples, vamos a buscar todos los caminos que nos lleven a A en este caso, ¿no? Por eso solamente va a ir cambiando si es E sub 1, E sub 2 y E sub 3, ¿no? En este caso, si quieren lo podemos anotar para este ejercicio en concreto, entonces va a ser I igual a 1 hasta 3, ¿no? Entonces primero va a ser probabilidad del evento 1, esta parte, por la probabilidad del evento A, dado que ha ocurrido E sub 1, ¿no? Entonces, dado que ha ocurrido E sub 1, la probabilidad de A, ¿no? Sí, Auxi. Y así sucesivamente con todos, ¿no? Con E sub 2 por la probabilidad de A, dado que ha ocurrido E sub 2, probabilidad de E sub 3, por la probabilidad de que ha ocurrido
a E sub 3, ¿no? La probabilidad de A dado que ha ocurrido E sub 3. Y sí, básicamente son estos de acá. Entonces directamente ya podemos hacer. Si quieren un truco para verlo, la parte de que hemos puesto aquí arriba está aquí abajo, es la misma, ¿no? Entonces eso también les puede servir para hacerlo rápido. Y en sí, en eso consistiría la probabilidad total. Ah, ya está bien, Auxi. Eh, Ahora, ¿podemos entrar a lo que son las variables aleatorias? Sí, sí, sí. Vamos a esta parte. Ya. Entonces, primero vamos a ver lo que es una variable aleatoria. Entonces, vemos que una variable aleatoria va a ser aquella variable que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento aleatorio, ¿no? Veíamos en principio de las oscilaciones lo que era aleatoriedad, ¿no? Quiere decir que no conocemos con exactitud, ¿no? Su ocurrencia. A eso se refiere con que es aleatoria. Pero tiene ciertos valores que son próximos a que ocurran, ¿no? Es decir, que hay una probabilidad de que ciertos valores se den, ¿no? Entonces, sí, en eso consiste básicamente. Primero vamos a ver lo que es el recorrido, ¿no? Esto es un poco a comparación de análisis matemático 1. Aquí, por ejemplo, tenemos que X es una función del evento 1, ¿no? X2 va a ser una función del evento 2, así sucesivamente hasta el evento I, ¿no? Entonces esto va a ser, por así decirlo, el recorrido, es decir, todos los valores que puede tomar la variable aleatoria. ¿Ya? Digamos que yo quiero analizar, lanzar un dado, ¿no? Lanzar un dado y digamos que mi variable aleatoria va a ser el número que nos salga a lanzar el dado, ¿no? Entonces la variable aleatoria va a ir desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, ¿no? Y asociada a cada valor de la variable aleatoria nos va a venir una probabilidad, que a comparación de análisis es lo que llamamos la imagen, ¿no? Entonces, digamos, nuestra variable aleatoria en este caso va a ser de que X, de que al lanzar el dado nos dé 1, digamos, ¿no? Entonces, nuestra variable aleatoria, cuando X vale 1, es decir, cuando el dado sale 1, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Pues ya lo hemos visto en las probabilidades clásicas, Un ¿no? sexto. Un Ujú. sexto, ¿no? De igual forma, cuando lo hacemos con 2, igual va a ser un sexto, así sucesivamente. Auxi, una pregunta, ¿cómo se llama la variable que está representado como probabilidad en el recorrido? X sub 1 es igual a... Ah, ya. En sí, esto es como solamente la forma de describirlo, pero en sí Sí, esto, no, el símbolo, perdón. este símbolo Sí, sí, sí. es como una G, es como lo contrario de decir una función, ¿ya? Solo que no encontraba ese número ese valor en letras griegas, entonces lo puse directamente este, pero es como una G más o menos. Pero en sí solamente representa que X va a ser un resultado de un evento aleatorio, ¿ya? En este caso estamos viendo con lanzar un dado, ¿ya? Ya. Entonces, básicamente en eso va a consistir nuestras probabilidades para las variables aleatorias unidimensional por ahora, ¿no? Entonces, bueno, antes de eso tenemos que diferenciar que hay tipos de función de distribución, ¿ya? Entonces vamos a ver a modo simple. Primero tenemos que hay la función de distribución discreta, ¿no? Que lo vimos en la anterior clase un poco, que es cuando se puede tomar una cantidad numerable de valores o, si quieren, pocas palabras, solamente analiza valores enteros, no va a analizar valores intermedios, ¿no? En sí, en eso se refiere, ¿no? Hay una cosa más que me olvidé decirle, esto por lo general se llama X, no hay problema, pero esto en vez de f de X se va a llamar P de X, ¿ya? La probabilidad de que ocurra el evento X, ¿ya? Y en sí, en eso consiste básicamente la discreta, solamente toma valores concretos, ¿ya? Entonces, la función de distribución de la probabilidad, que le vamos a llamar P Auxi, de una X, preguntita, ¿a qué se refiere valores concretos? eh, digamos, es por ejemplo lo que les decía aquí, ¿no? Toma valores concretos. Digamos que mi variable aleatoria, o sea, es que por lo general les va a decir qué es tu variable aleatoria. Por ejemplo, te dice tu variable aleatoria es lanzar una moneda, ¿no? Lanzar una moneda 2 veces, digamos, ¿no? Lanzar una moneda 2 veces. Y digamos que tu variable aleatoria es el número de caras que obtengamos al lanzar una moneda, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que nuestro, Entonces, son los resultados posibles. correcto, los resultados posibles, en este caso del espacio muestral, ¿no?
Al lanzar una moneda 2 veces, los resultados posibles puede ser que obtengamos 0 caras, 1 cara y 2 caras, nada más, ¿no? Como máximo. A eso me refería con toma un valor en sí concreto. ¿Ya? Nuestra valoratoria, Ah, ya, ya. ¿no? Entonces, podemos expresarlo, una variable aleatoria discreta x expresa la probabilidad de que x toma un valor de x como una función de x, ¿no? Es decir, así en términos generales, vamos a poder calcular que la probabilidad de x va a ser la probabilidad de que x, ¿no? O sea, digamos que esto es la probabilidad de 1, va a ser igual a la probabilidad de que x toma un valor. En este caso, digamos que queremos analizar que valga 1, que valga 2, que valga 3, así sucesivamente para todos los valores de x, ¿no? Pero para que quede un poco más claro, ¿no? Lo podemos ver con este ejercicio, ¿no? Dice, por ejemplo, la variable aleatoria es la suma de los valores al lanzar 2 dados, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer primero es armarse su espacio muestral, ¿no? El primer resultado que vamos a obtener es que al lanzar el primer dado me salga 1, el segundo 1, el primero 1, el segundo 2, el primero 1, 3, así sucesivamente vemos todas las formas en las que nos puede obtener, los que nos puede dar los resultados, ¿no? Y el último valor va a ser que obtengamos 6 y 6, ¿no? Entonces, como nos dice, nuestra variable aleatoria es la suma de los valores al lanzar un dado. Entonces, ustedes tienen que analizar, por eso veíamos esto del recorrido, tienen que analizar desde qué valor hasta qué valor va a tomar nuestra variable aleatoria. Entonces, al lanzar 2 dados, ¿cuál es el valor mínimo que nos puede tocar al lanzar un dado? Pues si nos toca 1 y 1, el valor mínimo va a ser 2, ¿no? Va a Sí. ser 2. Y el valor máximo es cuando nos toque 6 y 6, entonces nuestro valor máximo va a ser 12, ¿no? Entonces ya vemos esta parte, ¿no? Entonces simplemente hay que analizar cuál es su probabilidad, ¿no? Esto es f de x, ahora sí. Entonces la probabilidad de que nos salga 2, vemos entonces en el espacio muestral cuáles son los resultados que nos van a dar la suma de los 2 dados igual a 2, ¿no? En este caso solo hay uno. Y habíamos encontrado 36 tipos de formas de obtener los resultados. Entonces, como tenemos solamente un caso en el que nos va a dar 2, entonces va a ser 1 dividido entre 36, ¿no? De que nos salga 3, puede haber dos casos, ¿no? Primero que tengamos un 1 y un 2, y el otro caso que sea un 2 y un 1, ¿no? Lo contrario, lo inverso. Sí. Entonces hay 2, entonces va a ser 2 dividido entre 36. Luego que de obtener 4 ya hay bastantes más. Puede ser 1, 3, 3, 1 y 2, 2, ¿no? Entonces por eso hemos puesto aquí, hay 3, entonces 3 sobre 36. De 5 va a haber 4, ¿no? 1, 1, 4, 2, 3. Bueno, 1, 4, lo inverso, ¿no? 4, 1, 2, 3, 3, 2, ¿no? Entonces hay 4. De obtener 6 y así sucesivamente tiene que ver todos los resultados, todos los casos a favor, por así decirlo, ¿no? Que tenemos en este caso. De obtener 6 va a ser 1, 5, 5, 1, 4, 2, 1, 2, 4 y 3, 3, ¿no? Entonces ya serían 6. De 7 sería 1, 6, 6, 1, 5, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 5 y 3, 4 y 4, 3, ¿no? Entonces tenemos 6, ¿no? Y en sí así tenemos todos los valores, ¿no? Y esto lo podemos graficar, por eso decía que se puede comparar con análisis matemático. Entonces vemos que, y por lo general, en esta parte, en este eje, va a estar siempre la probabilidad y en este eje la variable aleatoria, ¿no? Que en este caso le hemos llamado x, ¿no? Entonces, si podemos graficar todo lo que hemos anotado acá, entonces tenemos de esta forma, ¿no? Sí. Sigue como más o menos una forma triangular. Y en sí, en eso básicamente se refiere, ¿no? Entonces, si quieres verlo así un poco ya parecido a lo que les explicaba, entonces yo puedo anotar aquí cuál es la probabilidad, digamos, de que x valga, digamos, 3, digamos, ¿no? Entonces vemos aquí la probabilidad de que x valga 3 va a ser 2 sobre 36. Por lo general se anota de esta forma. 2 sobre 36, ¿no? Y así es como se va a anotar en sí las probabilidades, ¿no? Ah, ya, ya. Por eso les explicaba esta formulita. Por lo general se escribe así, ¿no? Y algo también que es importante aclarar es que esto también no solamente nos puede pedir valores concretos, digamos que nos pide la probabilidad
digamos en el mismo ejercicio de lanzar un dado y obtener resultados mayores a 7, digamos, ¿no? Si les pide resultados mayores a 7, entonces aquí ya tienen que usar lo que son intervalos, ¿no? Entonces, X se escribe de la forma igual, pero en vez de igualdad vamos a poner mayor a 7, ¿no? Mayores a 7. Entonces, por lo general lo escriben así. Mayores a 7, ¿no? Y para poder dar ya la probabilidad de mayores a 7, esto es importante también. Hay que tener en cuenta aquí cuando se refiere a cuando es mayor o igual o cuando es simplemente mayor, ¿no? Cuando es mayor, Sí, sí, sí. no tenemos en cuenta el 7, ¿no? Entonces directamente el Sí, 8, pues, 9, del 8 al 12. del 8 al 12, ¿no? Entonces vamos a ir sumando, ¿no? Y como todos tienen el mismo denominador, no es necesario estar escribiéndolo todo, ¿no? Entonces directamente sobre 36. Cuando vale 8, vemos que es 5, ¿no? Cuando vale 9 es 4, ¿no? Cuando vale 9 es 4. Cuando vale 10 es 3. Cuando vale 11 es 2. Y cuando vale 11 es 1, ¿no? Y entonces esto, si lo sumamos, nos daría 10, 15. ¿No? Entonces tendríamos 15 sobre 36, que esto lo podemos simplificar incluso. Nos va a dar Ese es 5. cuando ya hablamos de acumulados, ¿no ve? Sí, cuando Correcto. encontramos mayor, igual o menor, ¿no Ujú. ve? Correcto. A esto se refiere la función de probabilidad acumulada. Es decir, estamos agregando otros valores. Sí, a eso me referí. ¿No? Entonces, a ver, por ejemplo, esto lo podemos borrar. Función de probabilidad. A ver, vamos a anotarlo. Esto lo podemos cambiar. Esto nos pedía cuál es la función de probabilidad del número de caras cuando se lanza al aire una moneda, pero lo podemos cambiar. Digamos, en este caso, dos monedas. Dos monedas equilibradas, ¿no? Este ya lo haríamos contigo. A ver, ¿cómo harías esto? Dice, ¿cuál es la función de probabilidad del número de caras cuando se lanza al aire dos monedas equilibradas? En este caso. Ya, si lanzamos dos monedas, nos va a dar dos resultados, ¿no ve? Ya, Mejor dicho, cuatro resultados cuatro, ya, posibles. ¿no? Entonces me Puede dictas, ser cara a cara, ya, cara a cara, cara a sello, cara, sello cara sello, sello, cara, y sello sello, 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 ¿no? cruz cruz. Ajá, correcto. Ahora dice, entonces, ¿qué más harías? Ya, Mm, ¿cuál es la? ¿Te acuerdas que era N? Sí, el número de datos, Correcto. casos posibles, ¿no ve? Sí, entonces, ¿cuánto sería? Un cuarto. No, no. N son Ah, sí, simplemente, sí, número total de casos posibles, correcto, cuatro. 4, ¿no? Ahora sí, ahora, así analizando el ejercicio, nuestra variable aleatoria es el número de caras, estamos diciendo, ¿no? Si quieres podemos anotar X. ¿De qué valor a qué valor tomaría entonces? Si X es el número de caras de lanzar dos monedas. Sería tres cuartos, si Mm, al menos piden uno. claro, pero en sí nos está diciendo, X simplemente, hemos visto, ¿no ve? El Número X, de caras, ¿no ve? número de caras. Entonces un cuarto, o uno. Sí, puede ser que obtengamos una cara, pero también puede ser que obtengamos cero, ¿no? A eso me refería con Ah, sí, su ruido. Es decir, todos los valores que puede tomar la abreviatoria X. Y esto lo tienen que hacer de acuerdo a lo que han anotado en su espacio muestral, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay cero caras, por eso he anotado el cero. Aquí en estos dos casos hay una cara, entonces por eso he anotado uno. Y el máximo de valores que podemos obtener es que tengamos dos caras, ¿no? Entonces va a ser 2, ¿no? Y ahora sí, lo que les pide es escribir la función, ¿no? Entonces la función, en el caso discreto, se escribe de esta forma, es como una tablita. Entonces eso nos faltaría. Entonces aquí, ¿qué anotamos? En el primer término. de forma discreta.
Sí, de forma discreta. Todavía no hemos visto los continuos. Uy, en esto no sabía cómo expresarlo. Ya. Por ejemplo, acá, ¿no? Habíamos visto que X va a ser el número la suma de los valores al lanzar dos dados, ¿no? Entonces, habíamos anotado primero su recorrido, que es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Que esto va del 2 al 12. Entonces, simplemente hay que anotar la variable, o sea, cuando vale el primer término, cuando vale 2, cuál es su probabilidad. Cuando vale 3, cuál es su probabilidad, y así sucesivamente, ¿no? Ya, ya, sí. Entonces, en O este sea, en caso, todo caso sería, digamos, si hablo de cara a cara, sería igual a 2. correcto. Si quieres, vamos en ese orden. Entonces, 2, ¿y cuál es su probabilidad de sacar dos caras? Un cuarto. Correcto, un cuarto. ¿No? ¿Qué más? Sería uno, uno, ¿Ya? ¿Y su probabilidad de obtener uno? un cuarto. Ya. En este caso es una cara, ¿no? Entonces aquí hay un caso, pero aquí también hay otro. Digamos, si vamos a sumar el otro, ¿no va a afectar? Sí, sí. Sí, hay que sumarlo, o sea, sí, a eso me refiero. En este caso ya no sería un cuarto, sino hay dos, ¿no? Entonces sería dos cuartos. En sí no afecta a esta parte. Solamente Ah, tienes que ver. ya. Yo pensaba que había que poner uno más, uno y un medio. Sí, no lo afecta, Digo, señor. un cuarto más. Ya, Sí. Ahora, el último, ¿no? Cuando vale cero, ¿cuál sería su probabilidad? cero. Ah, no, un cuarto igual. Sí, un cuarto. ¿No? Y una cosa que me olvidé decirles, la probabilidad en sí, en el caso de estas variables, la sumatoria de todas las probabilidades nos va a dar igual a la unidad, ¿no? Si esto lo sumamos, es 1 más 2, 3, más 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 35 y 36. 36 sobre 36 nos va a dar a 1, ¿no? Entonces la sumatoria de todas las probabilidades nos va a dar igual a la unidad, ¿no? Y en este caso igual se cumple, ¿no? Si esto lo sumamos, un cuarto más dos cuartos más un cuarto va a ser cuatro cuartos, es decir, la unidad. ¿Ya? Eso también tiene que quedar claro. Que lo vamos a ver más adelante en las propiedades, que es ya la sumatoria de esto nos va a dar igual a la unidad. Ya eso es lo que tenemos que recordar. ¿No? Ahora dice, esto lo vamos a hacer conmigo, dice, muestra la función de probabilidad del número de caras cuando se lanza al aire independientemente tres monedas equilibradas, es decir, ahora son tres monedas, ¿no? Entonces aquí he anotado los resultados posibles. Primero puede ser cara, 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 ¿no? Cara, cara, cruz, eh, cara, cruz, cara, cruz, cara y cruz, ¿no? Y en sí, esto lo podemos haber visto también con técnicas de conteo, ¿no? Pero también es mejor escribir el espacio muestral porque hay que analizar en este caso, esto, ¿no? Sí. Entonces, ahora tenemos X, que va a ser simplemente el número de caras que ya lo hemos ordenado, le hemos escrito anteriormente. Entonces, analizando el espacio muestral, ¿cuántas caras podemos obtener? Podemos obtener 0 caras, podemos obtener una cara, dos caras y tres caras, ¿no? ¿No? Esto también les explicaba que es como otra forma de, o sea, si yo hubiese escrito de esta forma, también podría haber visto cuántos elementos iba a tener, ¿no? En sí son 9, ¿no? Ahora sí, ya le hemos anotado el recorrido. Esta es otra forma de anotarlo también, que va a ir de 0 a 3, ¿no? Y en sí, 8, perdón, 8, no 9, sí, 8, ¿no? Y en sí aquí he anotado la variable aleatoria que va a ser desde 0 hasta 3, ¿no? Entonces x va a valer 0, 1, 2, 3, ¿no? Y a cada uno va a haber asociado una función de probabilidad. Entonces cuando vale 0, solamente había un caso, ¿no? Solamente el número de caras, esta parte, ¿no? Va a ser 1 sobre 8. Cuando vale 1, entonces analizamos acá. Aquí está 1 y aquí está el otro y aquí está otro. Entonces hay 3, perdón, 3 dividido entre 8. Cuando vale 2, entonces vemos aquí hay 1
aquí hay 2, aquí hay 3 igual, 3 entre 8 y cuando vale 3 simplemente había 1, ¿no? Que está acá, ¿no? Número de caras, 3, ¿no? Entonces 1 sobre 8, ¿no? Y cumple con la propiedad, ¿no? Si esto lo sumo todo esto de acá, nos va a dar igual a la unidad, ¿no? Ahora sí, esto ya es un poco más ya para ir practicando. Voy a borrar esto. El resultado. Uy, perdón. Y aquí ya es con la acumulada. Eh, ahora sí. Ya, entonces nos dice el número de computadores vendidos al día en una tienda viene definido por la siguiente función de distribución, ¿no? Por la siguiente distribución de probabilidad, ¿no? Nos da este gráfico cuando x vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos da su función de probabilidad. Entonces te pide, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que x esté de 3 menor o igual a x menor a 6. ¿Qué anotarías aquí? A ver, ya. X tiene que ser mayor o igual que 3 y menor que 6, ¿no ve? Sí, Entonces tomaría los datos. Hay que sumarlos, ¿no ve? O sea, 0,20 más 0,4 más 0,15. correcto. ¿No? 0,20 más 0,4 más 0,15, ¿no? Y ya está, el 6 ya no, porque solamente dice menor, no dice menor igual, ¿no? No, entonces, ¿esto cuánto nos da? 0,75. 75, ¿no? Ahora nos dice la probabilidad de que x sea mayor a 3. ¿Cómo sería? 0,20 más 0,15 más 0,10. 0,45. 0,4. 45. Ah, 0, Ah, ya, directamente lo estabas haciendo, ¿no? O sea, todo esto, no, ¿no? no, 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 sí, toda la sumatoria. Sí, 0, también es una forma de hacerlo, en vez de estar uno por uno, directo todo esto, ¿no? Y esto nos da 0,65, ¿no? Ah, no. Todo el resultado era 0,45, me te referías, ¿no? sí, sí. Sí, correcto. Ya. La probabilidad de que x sea menor o igual a 4. ¿Cómo sería? 0,85. Ya. La comprobamos. 0,20 más 0,20, 0,40, 0,60, 0,75 sería, ¿no? Sumando todo esto, ¿no? Esto es 0,60, 0,75. Aunque si un cachito me deja copiar este ejercicio, lo veo. Siento que esto podría entrar en el parcial. Sí, luego si quieres un poco lo agrandamos ahí. 0,75. De todas formas, esto va a entrar seguramente a la práctica o ejercicios similares, entonces seguramente para el día lunes ya les mandaría la práctica. Ya, Oxy, ¿hasta qué tema va a entrar la práctica? A ver, un momento, eso también. En teoría tiene que entrar probabilidades, o sea, todo lo que es teoría de probabilidades, es decir, lo que han visto ya en el anterior tema, que eso coordina con el licenciado. Eh, y esta parte de variables aleatorias seguramente me pedirá, que aún tenemos que coordinar eso. Teorema de Bayes va a entrar, ¿no veo? Sí. Sí, dentro de teoría de probabilidades entra la probabilidad normal, la probabilidad total, la probabilidad producto, la probabilidad condicional y el teorema de Bayes. Sí, en este caso, seguramente va a entrar teoría de probabilidades y variables aleatorias, porque lo que tengo entendido es que para el tercer parcial o el tercer tema va a ser ya variables, los casos especiales y las bidimensionales. Sí. Sí, aunque seguramente va a ser solamente el discreto.
lo que vamos a ver. Para el siguiente tema yo creo que va a entrar ya el caso continuo. Ah, ya, ya. Sí, ya. Ahora nos dice la probabilidad de que x, bueno, 2 menor o igual a x, menor o igual a 5. Ya Entonces, va a ser esto sería 0,75 igual. 0,75, ¿no? Pues si logramos 0,20. 0,20, 0,20, 0,20, 0,75, ¿no? ¿No? Y esto es lo que les decía, ¿no? Hay unas propiedades en este caso para el caso de las discretas. Lo primero es que toda probabilidad de cualquier valor va a estar entre 0 y 1. La segunda va a ser que si agregamos todas las probabilidades, lo que les decía, ¿no? Si sumamos todas esto, nos tiene que dar igual a la unidad, ¿no? Y en sí esas son las propiedades, en este caso, de la distribución discreta. No sé si tienes alguna consulta antes de ir avanzando. Sí, Oxy. Sí, dime. Ay, he copiado mal la tabla. Qué macana. Sí, a ver, si no te lo muestro un momento. Cero, por favor. Ya, Ya, Oxy. Ya está, ya he copiado la tabla. ya. Ahora sí, entonces no hay consultas, ¿no? De esta parte. De esa parte, ¿me podría volver a repetir, por favor? Ya. Es simplemente decir sus propiedades, ¿no? Es decir, lo primero es que toda probabilidad de cualquier valor, puede ser de 0, de 1, de 2, de 3 o de 4, hasta todos los valores, va a estar entre 0 y 1, ¿no? Esto es porque hoy hemos visto que no hay probabilidad negativa y tampoco puede haber probabilidad mayor a 1, ¿no? No puede haber Sí, sí, Oxy. que ocurra más de 100%, ¿no? Luego, segundo es que la sumatoria de todas las probabilidades nos va a dar igual a la unidad, ¿no? Que es simplemente analizar que si sumamos todo, nos da igual a la unidad. En eso consiste esta parte, ¿no? Y luego ya veíamos, luego ya entraríamos a lo que es la función de distribución continua, ¿no? Que en este caso ya no es el caso discreto, sino que decimos que una variable aleatoria es una variable aleatoria continua si puede tomar cualquier valor de un intervalo, ¿no? O sea, puedo tomar todos los valores de cierto intervalo. Entonces tenemos que x es una variable aleatoria continua, ¿no? Y x cualquier número situado en el rango de valores que puede tomar esta variable, ¿no? Entonces la función, aquí ya se le llama función de densidad también. Función de densidad de probabilidad que se anota con f de x minúscula, ¿no? Esto es importante. También les ha sabido explicar eso el licenciado, que cuando es minúscula se refiere simplemente a la función de probabilidad o de densidad. Y ya cuando es mayúscula es la acumulada, ¿no? Es la Ya. acumulada. Entonces, por lo general se calcula de esta forma, ¿no? Es como una integral definida en este caso, ¿no? No indeterminada. Una integral determinada, ¿no? Entonces tenemos que es la integral desde A hasta B de cierta función de densidad, ¿no? Que lo interesante es que en esta parte generalmente nos van a dar ya no nos van a dar así como acá una tablita, sino nos va a dar directamente una función. Ya, y si lo queremos ver esta parte ya un poco más en conjunto, es lo mismo que teníamos acá, pero como ahora vamos a tomar todos los valores, entonces ya vamos a tomar, digamos, cuando vale 2/3, cuando vale 2,5, 2,4, 2,9, así sucesivamente todos los valores, ¿no? Entonces ya se va Y, a ver. Oxy, Sí, dime. una pregunta. ¿Es preciso ¿Cómo? Preciso. cuando hayamos la integral definida? ¿Es indefinida o definida? Es definida la integral. Sí, es preciso, o sea, por lo general lo hacen con un modelito. Entonces, cuando nosotros calculemos, digamos que, lo vamos a ver más adelante, pero digamos que nos da una función y nosotros hacemos la integral desde el límite inferior, que le hemos llamado A, y hasta el límite superior, que le hemos llamado B. Si calculo la integral de todo esto, cumpliendo con la propiedad, esto nos tiene que dar igual a la unidad, si hago eso.
Ya, entonces tiene esta forma. Y bueno, ya aquí ya les mostré la esperanza, aunque no hemos... Para el caso continuo, a ver, vamos a ver esta, digamos, ¿no? Este es un ejercicio del libro. Dice, la vida útil en días para frascos de cierta medicina de prescripción es una breve aleatoria que tiene la siguiente función de densidad, ¿no? ¿No? Y por lo general se escribe de esta forma, ¿no? Como les mencionaba acá, es como f de x. Esto, lo de la esperanza, lo vamos a ver más adelante o incluso en otro día, porque quiero que quede claro un poco la función de densidad y luego la función acumulada. ¿Ya? Tenemos aquí una función de densidad, ¿no? ¿No? Nos dice que es 20.000 entre x más 100 elevado al cubo, cuando x es mayor a 0 y 0 en otro caso, ¿no? Si quieres, esto también lo podemos copiar para que tengamos la formulita, ¿no? Acá lo copiamos, ¿no? Ahora sí, lo copiamos acá, digamos, ¿no? Entonces tenemos esta función de densidad que en este caso x, nuestra variable aleatoria va a ser esta función, la vida útil en días, ¿no? De un frasco, va a ser su vida útil en días, entonces tiene esta función, ¿no? Luego dice, calcule la probabilidad de que un frasco de esta medida tenga la vida útil de al menos 200 días, ¿no? Luego cualquier lapso entre 80 y 120 días, ¿no? Entonces, primero para el A, digamos, ¿no? El primero dice al menos 200 días, ¿no? A ver, una cosa más. Sí, nada más. Entonces dice al menos 20 días, ¿no? Entonces, 200, perdón. Entonces, como dice al menos 200 días, esto me lo he inventado, ya no es en sí la gráfica de la función, pero va a ser dependiente de cómo sea la gráfica, pero es como para intuir un poco. Dice al menos 200 días, digamos que esta es nuestra función, digamos que esta función que está aquí arriba, lo hemos graficado y digamos que es esto, ¿no? Digamos que es esto. Entonces, para hallar al menos 200 días, digamos que aquí le he tomado como 200, entonces como dice al menos, quiere decir como mínimo, ¿no? Entonces va a ser toda esta área lo que nos está pidiendo, ¿no? Sí. Es toda esta área. Entonces, como queremos calcular toda esta área, recuerden que para calcular áreas es por lo que recurríamos a las integrales, ¿no? Entonces esto lo podemos borrar, ¿no? Aunque no es necesario. ¿No? Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea mayor a 200, ¿no? Al menos 200 días, ¿no? Entonces, lo que decía acá, ¿no? Primero hay que calcular en qué intervalo vamos a analizar, ¿no? En este caso no sabemos cuánto es A ni cuánto es B, pero vamos a analizar, si queremos analizar esto, ¿no? A es el límite inferior, es decir, el valor mínimo que estamos tomando. Como vamos a ser mayores a 12, entonces el valor mínimo que vamos a tomar es 200, ¿no? Y como aquí nos dice que es x mayor a 0, entonces el valor máximo que podemos tomar es infinito, ¿no? Porque no sabemos dónde termina la función. Y si no terminaría porque es infinita la función, ¿no? Entonces sería de 200 a infinito, ¿no? La integral, y simplemente copiamos la función que tenemos acá, ¿no? De 20.000 x más 100 elevado al cubo, ¿no? ¿No? Y esto en sí, por lo general, lo pueden hacer directamente, o sea, calcularlo directamente esto, pero esto en la calculadora no lo podemos calcular, ¿no? No existe la posibilidad de escribir infinito. Sí. Entonces, aquí podemos hacer una propiedad. Si sabemos que todo, porque es una propiedad que lo hemos visto en la parte de aquí arriba, ¿no? Decíamos que toda la sumatoria de todos los valores de la variable aleatoria nos da igual a 1. Con la integral es lo mismo, solamente nos dice la integral del límite inferior, o sea, desde el valor más bajo que puede tomar, es decir, en este caso es mayor a 0, ¿no? Como es mayor a 0, entonces la probabilidad es desde 0 hasta el límite inferior, hasta el límite superior, hasta infinito, o sea, la integral de 0 a infinito, nos va a dar igual a la unidad, igual, o sea, nos va a dar igual a 1, ¿no? Entonces, si toda esta área mide 1, ¿no? Todo esto de acá mide 1, yo puedo calcular esta área si a 1 le quito esta parte, ¿no? Si a 1 le quito esta parte, estoy hallando igual esta otra parte, ¿no? Sí.
¿no? Entonces, lo que hemos hecho acá. Entonces, si a uno le quito la integral de 0 a 200 de la función, ¿no? Nos va a dar igual a esta parte que estamos buscando, ¿no? Entonces, esto ya lo podemos hacer directamente en la calculadora. En todo caso, lo has reemplazado, lo que es x igual a 200. Sí, sí, he reemplazado, solamente que ahora ya no hay que reemplazar en la función, sino hay que reemplazar en los valores de la integral. Aquí, en esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el segundo nos dice la probabilidad de que x esté entre 80 y 120. Entonces, lo reemplazamos aquí, de 80 a 120. Ya no, como hacíamos en la discreta, directamente reemplazábamos en x, ¿no? Sino aquí ya es acá, en los intervalos. Eso es lo que tenemos que hacer para el caso continuo, ¿no? Y esto solamente es ver lo del complemento, ¿no? Esto es, es ver lo del complemento en sí, ¿no? Entonces, sí, esto ya lo podemos calcular directamente en la calculadora porque a veces, digamos, no da tiempo, ¿no? Entonces, directamente lo podemos hacer porque, por lo general, el ICEA no les va a pedir que desarrollen cuánto es la integral indeterminada de esto y luego evaluemos en esto, ¿no? Pero es como un truquito. Porque si hubiésemos hecho de esta forma, sí habría que decir, ¿no? Cuánto es la integral de esto, cuánto es el resultado de la integral de esto, y ya recién reemplazar cuando vale 200 y cuando vale infinito, ¿no? Y ya tendríamos que es esto, ¿no? 1 menos esto, entonces ya teníamos que la probabilidad de que x sea mayor a 200 días, es decir, de que al menos tenga 200 días de vida, entonces va a ser un 11,11%, ¿no? De esta parte lo mismo, ¿no? Nos dice cuál es la probabilidad de cualquier lapso entre 80 y 120 días, ¿no? Entonces lo vemos acá, ¿no? Entre 80 y 120 días. Entonces 80 va a ser menor a x, menor a 120, ¿no? Entonces ya calculándolo eso, entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Estos valores en el rango, ¿no? Que si lo querías ver acá, aquí digamos he visitado el 80 y aquí el 120, entonces aquí hay toda esta área, ¿no? Entonces la integral entre esos dos, entonces nos va a dar esto, ¿no? Nos va a dar directamente el 10,20%. Eso lo sacas directamente en calculadora, ¿no veo? ¿Sí? Sí, 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 si no se pudiese, entonces directamente habría que resolver esto, cuánto es su resultado de la integral de esto, ¿no? Y ya evaluamos. Si quieres, a ver, lo podemos ver, por ejemplo, acá, ¿no? Teníamos este integral, lo hemos resuelto y nos daba que la resolución de la integral es esto, ¿no? Entonces recuerden que cuando hayamos esto definido, simplemente hay que hacer cuando vale el valor máximo, ¿no? Cuando Sí, reemplazamos sí. cuando vale 1, le restamos cuando vale 0, ¿no? Es como procedíamos acá. Y en sí, en eso consiste básicamente esta parte. No sé si tienes alguna consulta antes de seguir. Esto va a entrar en la práctica, ¿o sí? Sí, sobre todo hay un ejercicio que bueno, creo que no lo tengo, pero vamos a ver más adelante. Sí, sí, y en sí, en eso consiste básicamente esto. Y una cosa que no expliqué el año pasado es la acumulada, que creo que eso es un poco más teórico, aunque no lo vamos a ver tan a fondo, pero en sí es una función acumulada. Ya, lo voy a hacer en base a este, ya que es un poco más sencillo. Ya. Tenemos esta función, digamos que esta es nuestra función, ya la voy a mantener como que es nuestra función. Esto sí no me acuerdo. A ver, no me acuerdo cómo escribir esta parte. Teníamos esta función de x, ¿no? Que va a ser igual. Ahora sí, no recuerdo cómo se. A ver si me deja. Ah, sí, sí, me acuerdo. Tenemos esto, ¿no? Ahora sí. Eh, esta parte, ¿no? Que incluso lo podemos hacer. Sí, lo vamos a hacer acá. Eh, ya, ahora sí. Ahora sí. ¿No? Entonces lo estamos escribiendo ya de esta forma, ¿no? Tenemos que la función va a ser 2 de x más 2, ¿no?
dividido entre 5 y 0 en otro caso, ¿no? Así que los alejamos un poco. En otro caso, y cuando tiene este valor es cuando x está entre 0, ¿no? Está entre 0 y 1. Ahora sí, tenemos esta función, ¿no? Entonces, para hallar la acumulada, que ya le llamábamos, ¿no? Voy a copiar esto mismo. Para hallar la acumulada, pero en este caso les decía, ¿no? Que para la acumulada ya no es f de x minúscula, sino es f de x mayúscula, ¿no? ¿No? Entonces lo que tienen que hacer es simplemente integrar esta parte, ¿ya? Que lo vamos a hacer en el otro lado. Entonces, esta es nuestra función, ¿no? Si digamos f de x, para hallar, esta es su fórmula general, ¿no? Para hallar la función acumulada. Para hallar la función acumulada, simplemente es de esta forma. Creo que estaba, no estaba siguiendo. Ya. Es igual un integral, ya, con límites, ¿no? Ahora sí, esto es lo importante. Aquí simplemente va a ser la función de densidad, ¿ya? La función de densidad. Y ahora aquí es lo importante. Esto va a ir desde el límite inferior, ¿ya? Que lo podemos anotar directamente con palabras. Del límite inferior hasta x, ¿ya? Si lo ves gráficamente es como decir, en esta parte, ¿no? Es como decir desde el límite inferior, desde 0, digamos, hasta x, porque aún no sabemos hasta qué valor es y como es acumulada, pues puede tomar cualquier valores, ¿no? ¿No? Y entonces, simplemente es eso, ¿no? Diferencial en x. Entonces podemos hacerlo acá, ¿no? Entonces, si nuestra función, entonces nuestra función de acumulada, ¿no? Eso va a ser igual, ¿no? Entonces, siguiendo las pautas que hemos anotado, ¿no? Esto va a ser una integral definida, ¿no? Y ahora sí, del límite inferior, en este ejercicio, por ejemplo, el límite inferior es 0, ¿no? Hasta x, ya siempre se mantiene como x, ¿no? Ahora va a ser directamente esta función, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos copiar. Es la integral de esa función diferenciada en x, ¿no? Entonces, si resolvemos esta función, bueno, lo típico, ¿no? El 2/5 sale fuera, ¿no? Al resolver esta parte, perdón, 2, no sé qué hice. Ahora sí. 2/5, ¿no? Por, ahora sí, la integral, ¿no? De 0 a x. Como hemos quitado, esto nos va a quedar x más 2 directamente, ¿no? Diferenciada en x, ¿no? Esto no hay que olvidarse. 4. Sí, un momento. X más 4. No, porque el 2/5 lo hemos sacado, ¿no? Entonces, digamos, si lo vamos a integrar directamente, va a ser x cuadrado Correcto, quintos más 2x quintos. ¿no? Ahora sí. A ver, un momentito. Ya. Tenemos 2/5, ¿no? 2/5. Espera, esto vamos a hacerlo aparte porque van a estar confundiéndonos. Uy, se trabó. Está cargando, creo. Vamos a deshacer porque tarda mucho. No sé por qué no quiere. Ya, aquí sí no. 2/5, ¿no? 2/5 y ahora sí, sería una acá, ¿no? Ahora sí, me decías que la integral de esto era x al cuadrado, ¿no? Mm, bueno, te dicté ese dato directo, pero ese es x cuadrado dividido entre 2 más 2x. Correcto. Dividido entre 2 más 2x, ¿no? Ahora todo esto hay que evaluar acá. Hay que evaluar cuando x vale x y cuando vale 0, ¿no? ¿No? Entonces, ahora sí, 2/5, ¿no? Nos va a quedar Sería 2. bueno simplificar Auxi, o sea, que el 2 simplifique con el 2 y el 2 multiplica al 2x. Sí, también. O sea, directo lo quieres simplificar. Sí. Ya, a Ah, ver, lo notaremos entonces.
El 2 con el 2 se iría, ¿no? Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado, ¿no? Sí, perdón. X al cuadrado. No, el 2 con este 2 se va, nos queda x al cuadrado entre 5. Aquí no se va a ir nada, ¿no? Nos va a quedar más otra fracción, nos quedaría 4x entre 5, ¿no? Si todo de Sí, otra. Ya, sí, también es más directo. Ahora, cuando vale x y cuando vale 0, ¿no? Ahora sí. Entonces, cuando vale 0, todo esto va a valer 0, entonces no es necesario hacerlo, ¿no? sí, Entonces, directamente va a ser esta función, ¿no? Y si lo queremos simplificar, si que lo podemos hacer directamente, entonces esto va a ser entre 5, ¿no? De x al cuadrado, que ahora lo anotamos, x al cuadrado más 4x, ¿no? sí. Entonces, esta sería nuestra función de distribución acumulada, ¿ya? Entonces, eso lo podemos anotar acá. Entonces, nuestra función de distribución acumulada va a ser esta. Y ya estaría, eso sería esta parte. Ahora, no sé si tienes alguna duda de esto, de cómo hallar la acumulada. Entonces, simplemente la fórmula es esta, que la podemos pintar, si no, de así, pero... ¿Cuál es el otro, Oxy? ¿Cómo? ¿Esta? Sí, Esta es la función de densidad nada más. Es, si quieres una comparativa, es como de aquí, digamos, ¿no? De esta tablita, esto va a ser nuestra función de distribución, le llamamos, ¿no? Es sí, decir, a cada valor le asocia una probabilidad, simplemente es eso. La acumulada era que vamos a ir sumando, ¿no ve? Cada uno de los valores. Solo que acá, como estamos hablando de áreas, ya no lo sumamos, sino vamos a ir integrando. Entonces aquí ya integramos, pero por eso hemos puesto hasta x, porque aún no sabemos hasta qué valor estamos agregando. No sé si queda un poco claro. sí, Oxy. Sí, ya. Entonces, si quieres, esto lo podemos ver, si quieres, esto lo podemos, para comprobar que esté bien, ¿no? Digamos, te pide cuál es la probabilidad, ¿no? A ver, vamos a anotarlo. Digamos, te pide cuál es la probabilidad, ay, perdón, de x, eh, digamos que esté entre 0, ¿no? X entre 0 y 0,5, digamos, ¿no? Entonces, esto tienes dos formas de poder calcularlo. El primero es lo típico, ¿no? Que directamente en la integral, ¿no? En esta integral que va desde en este caso, como nos dice, de 0 a 0,5, de 0,5 hasta 0, ¿no? En este caso, de la función, ¿no? De esta función, copiar, pegar, ¿no? Diferenciada en x, que esa parte, eso que va a ser igual, ¿no? Entonces, resolviendo esto, ya habíamos calculado la integral, entonces no es necesario hacerlo de nuevo, ¿no? La integral era esta parte, ¿no? Que lo hemos anotado acá. Este era su resultado de la integral, ¿no? Y lo evaluamos cuando vale 0 a 0,5, ¿no? Eso también es necesario de 0. Ah, sí. Sí, dime. Una pregunta. Cuando has anotado 0,5, Ujú. eh, debería ser mayor que X. O sea, debería estar arriba Sí, arriba de lo la, anoté. ¿A eso te referías o...? de la integral. Es que Ah, está, cierto, cierto. Lo he puesto al revés, ¿no? sí, Sí, correcto. Uy, a ver. Entonces, aquí sería 0,5 y acá abajo sería 0. Ah, sí, perdón, ahora sí. Entonces, esto hay que evaluar en esto, ¿no? Entonces, ahora sí. No sé por qué no me gusta. Ahora sí. No. Entonces, cuando vale 0 no es necesario anotarlo, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente. sí,
Y directamente, ¿no? Esto va a ser una función todo dividido entre 5. Le voy a poner, entonces sería x al cuadrado, entonces 0,5 al cuadrado, ¿no? Más 0,5 por 4, eso nos va a dar igual a 2, ¿no? ¿No? Y eso ya lo podemos calcular. 0,5 al cuadrado más 2 dividido entre 5, y por 2 le puse. Más 2 dividido entre 5, ¿no? Y eso me da 0,45. ¿Ya? Esa es una forma de calcularlo. La otra forma es directamente reemplazar aquí. Porque recuerda que esto es una acumulada, es decir, vamos a ir acumulando. Entonces, como es una acumulada, si digamos yo ya tengo mi función acumulada, si la voy a copiar acá, si yo ya tenía mi f de x, si mi f de x, entonces como hay que ir acumulando, hasta 0,5, ¿no? Entonces directamente yo aquí podría haber reemplazado 0,5. Entonces 0,5 más 4 por 0,5. ¿No? Y si te das cuenta es lo mismo que teníamos acá. Entonces nos va a salir lo mismo. Es otra forma de calcularlo. ¿Ya? O sea, directamente aquí hacemos la integral de estos intervalos. O si ya tenemos la función de densidad, simplemente hay que reemplazar ese valor. Y ya tendríamos lo mismo. Esas son las dos formas de calcularlo. No sé si tienes alguna consulta de esta parte. No, Ya. Ahora, lo contrario, a veces posiblemente el licenciado les dé directamente esto. A veces esto es como una trampa. O sea, es como una pescada que el licenciado está haciendo. Él anota así, f de x es igual a esta función. Entonces, si ustedes no se dan cuenta que esto se refiere a una función acumulada, ustedes van a integrar directamente aquí, ¿no? Entonces ya estaría mal el ejercicio. Si, digamos, les da eso y les pide, entonces, digamos, les da eso, entonces ustedes tienen que calcular la función de densidad. O sea, tenemos la función acumulada, pero nos falta la de densidad. Esto ya es más sencillo de calcularlo. Simplemente tienen que derivar toda esta parte. ¿Ya? Entonces, la derivada de x al cuadrado sobre 5, para empezar, ¿no? Va a ser 2x sobre 5, ¿no? A ver, vamos a anotarlo si quieres. 2x sobre 5 de la primera parte y la derivada de 4 quintos x simplemente va a ser 4 quintos, ¿no? Entonces, 4 quintos. Entonces, simplemente hay que sumar eso, ¿no? Y si esto lo sumamos ya va a ser, esto podemos sacar el 2 si quieres, ¿no? Entonces va a ser 2 por x más 2 sobre 5, ¿no? Que es lo que teníamos al principio, ¿no? ya, sí. Entonces, si les pone, digamos, este caso, porque a veces suelen poner esto como pescada, para que ustedes, si no se dan cuenta que esto es una acumulada, directamente lo hagan y ya esté mal el ejercicio. Si les da esto, ustedes tienen que derivar, perdón, esta función. Ustedes derivan eso y ya van a obtener su función de densidad y ya pueden trabajar con esto. ¿Ya? No sé si tienes alguna consulta de esta parte. En la siguiente clase podemos repasar esto, ¿sí? Sí, si no, puedo hacer como un formulario para que les mande incluso y pues, lo tenga más claro. Y en sí eso sería. Cosa, digamos, que pueda entender la teoría mezclado con esto. Ya. Sí, o sea, quieres que más o menos las fórmulas, ¿no? Y practicándolo, ¿no? Sí, también. Ya. Sí, eso sería esta parte entonces. No sé si queda algo más. Creo que no, porque ya lo demás es la esperanza. Que la esperanza en sí, así modo de adelantar un poco esta parte, la esperanza es como decir la media. Ya, entonces esto tienen que repasar de estadística sobre todo, cómo hallar la media, ¿no? Ah, sí. No, para hallar la media simplemente era x, ¿no? O sea, era x por su función, ¿no ves? De cada uno de los valores. O sea, tenían Sí. que La hacer frecuencia relativa por la ujú, marca de clase dividido entre el número total. total, ¿no? Entonces, eso en sí, pues básicamente eso mismo, solo que aquí ya sí solamente es esto, ¿no? Porque el número total sabemos que es uno, ¿no? Pero en sí solamente es eso, Ah, ya, ya, ya. ¿ya?
por ejemplo, este ejercicio, ¿no? Lo pueden hacer directamente. Digamos que esto es nuestra variable aleatoria, va a ir desde 0 hasta 6. Cada uno de estos valores viene asociado a una probabilidad, ¿no? De que valga 0, 0,5, de valga 1, 0,10, 0,20, 0,20, 0,20, 0,15, 0,10, Y ¿no? después se lo multiplica, ¿no? Sí, solamente hemos multiplicado, ¿no? Entonces se lo pueden hacer aparte, ¿no? X por f de x, ¿no? Entonces 0 por 0,5, 0. 1 por 0,10, 1. 2 por 0,20, 0,40, ¿no? Así sucesivamente multiplican todo. Y si nos pide hallar la media o la esperanza, simplemente tienen que sumar. Entonces sumamos esto, 0 más 0,10 más 0,40 más 0,60 más 0,80 más 0,75 y más 0,60 nos da esto, ¿no? Por eso les decía, es como hallar la media, ¿no? Entonces, por eso es, la esperanza entonces va a ser 3,25, ¿ya? Y en sí, también se le llama valor esperado, ¿ya? Es decir, cuál es el valor que es más propenso a salir, ¿no? Sí. Entonces, eso sería la media, ¿no? Y para el caso del integral, o sea, solamente recuérdense esto, ¿no? Que es x por p de x, ¿no? Para el caso de la integral de las continuas es lo mismo, solamente va a ser x por la función de x, solamente aquí ya hay que analizar todos los límites del límite superior al inferior, ¿no? Que a modo de adelanto, por ejemplo, en este ejercicio que acabamos de hacer, este de acá, nos pedía hallar la media, ¿no? Entonces la media, para hallar la media simplemente hay que hacer esto, ¿no? Ah, pero no le anoto todavía. Aquí, para hallar la media simplemente hay que hacer del límite inferior al límite superior, entonces vemos la función en este caso va de 0 a 1, ¿no? Entonces el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Aquí está. Y ahora va a ser x por la función, ¿no? Y la función teníamos que era esta, ¿no? Entonces Sí. x por la función, entonces ya esto lo podemos sacar afuera, ¿no? El x multiplicaría esto, x al cuadrado más 2x. Resolvemos esta integral, ¿no? Entonces hallamos que la media es esto, ¿no? La esperanza. Entonces así es como se calcula. Entonces lo único que les recomendaría que se memoricen es que para hallar la media siempre va a ser x por la función de x, ¿no? Por P de X, ¿no? X por P de X. Por p de x, ¿no? O si es continuo es por f de x, ¿no? Pero en sí es lo mismo. Cuando es por caso discreto, por p de x. Cuando es caso continuo, por f de x, nada más. Y la única diferencia es que si se dan cuenta es que aquí hay sumatoria y aquí simplemente es integrales. La única diferencia que hay entre ambos. Pero el modo de cálculo es lo mismo, es x por la función de probabilidad. Entonces, no sé si tienen alguna consulta más. No, sí. Ya. Algo más que seguramente va a entrar van a ser los momentos. No sé si has visto eso en estadística, Sí, ¿no? ¿Has visto momentos? Existen dos tipos de momentos, los momentos ordinarios y los momentos centrales. Seguramente en estadística les enseñaron los momentos centrales, sí. si no me En, equivoco. Eh, en, no, Perdón, medidas de tendencia central. correcto, ¿no? Sí, entonces han visto los momentos centrales, ¿no? Eso les recomendaría que repasen. Y también los momentos ordinarios, que es más sencillo que los centrales, porque eso va a entrar seguramente también para este tema de los variables aleatorias. Ya, sí. Ya, entonces, ¿no hay más consultas antes de terminar ya la sesión? No, Ya, entonces quedaríamos hasta aquí. El día martes ya vemos más ejercicios de esta parte, de los discretos y los continuos. ya, sí, está bien. Ya, entonces nos vemos el día martes. Listo. Ya, hasta Hasta luego. luego.